vamos a continuar, ¿cierto?, con el capítulo número 6 del profeta Zacarías. Entonces, hoy vamos a ver los carros del juicio. De eso se trata lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda del Señor. Zacarías capítulo 6, versículos 1 al 8. Esta es la última visión de aquella noche intensa, ¿cierto? La última visión, la visión número 8. Y como introducción vamos a decir justamente que en el capítulo anterior, el capítulo 5, vimos la visión sexta y la visión séptima. En la visión sexta nos hablaba de un rollo que volaba, un rollo que tenía, o casualidad, las medidas allí que había en una parte del templo, ¿cierto? En el lugar, ahí por el lugar santísimo, tenía esas dimensiones, ¿cierto? Aproximadamente unos 10 metros por 5, es decir, era un rollo grande. Y lo veía Zacarías allí que volaba, ¿cierto? Volaba en realidad por sobre toda la nación. Él veía este rollo volando como si fuera una alfombra voladora, ¿no? La alfombra de Aladino. Y este rollo, a diferencia del rollo allí en Apocalipsis, que está sellado con 7 sellos, este rollo estaba abierto. Y se podía leer de ambos lados, es decir, el rollo estaba completo, de un lado estaba escrito, del otro lado estaba escrito, y básicamente lo que tenía escrito era en relación al amor a Dios y en relación al amor al prójimo, que son las bases de la ley. Dijo el Señor que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, eso es la ley y los profetas. Y eso es básicamente lo que estaba escrito allí en ese rollo, ¿cierto? Y ese rollo hablaba de una maldición. ¿Por qué? Porque dijimos en ese audio que ustedes lo escucharon, pero los oyentes de internet no, que ese es el propósito de la ley, maldecir al hombre. La ley maldecía a la nación, porque a través de la ley el hombre conoce el pecado y la ley no te puede salvar, la ley solamente te condena. La ley te dice, tú no puedes, tú eres un pecador, tú estás convicto, tú estás bajo pecado y la ley no te puede ayudar, no te puede salvar. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, no, dice muchas cosas acerca de la ley es un ayo, es decir, una maestra jardinera, una maestra parvularia, ¿cierto?, que te conduce a los pies de Cristo. La ley no hace otra cosa. La ley lo único que dice es, necesitas un Salvador. Y la ley, también lo dice Pablo, es un ministerio de condenación, no de salvación. La ley no tiene el propósito salvífico, sino el propósito condenatorio. La Biblia cumple, porque la ley es parte de la Biblia, la ley cumple ese propósito, condenar. Y de eso se trataba la visión número 6. La visión número 7, que es la mujer en el efa, básicamente es un canasto, ¿cierto? Un canasto grande, y donde se veía una mujer adentro, y esta mujer representaba la maldad, ¿sí? Y esta mujer, cuando se quitaba la tapa de ese canasto, una tapa de plomo, la mujer se quería escapar, claro, porque la maldad siempre es desbordante, a no ser que Dios le ponga un límite. Amén. Fíjense en Apocalipsis que la maldad se va a desparramar, pero no como la maldad quiere, no como Satanás y el anticristo quieren, sino que Dios dice siempre en la Biblia, y se le concedió tal cosa, y se le concedió tal otra, y se le concedió aquello, mostrando siempre la soberanía de Dios. Hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Aún en la época más terrible que ha de venir sobre este mundo, la época de la tribulación, la Biblia nos dice que Dios está en control. Nada se escapa a su señorío, a su gobierno. Y la maldad, aunque quería escaparse, allí esta mujer dice que fue metida de nuevo allí adentro de ese canasto y puesta la tapa encima. ¿Y qué pasaba con ese canasto? Que estaba allí en Israel, que estaba en Jerusalén. Era transportada en esa visión por 2 mujeres, dice, con alas de cigüeña, que es un ave, ¿cierto?, que vuela a grandes distancias, y era llevada a donde le pertenece, a Babilonia. ¿Qué dijimos acerca de esa figura? Bueno, eso tiene relación con lo que pasaba en el día de la expiación. El día de la expiación, Levítico capítulo 16, nos dice que una parte de todo el ritual, ¿se acuerdan que el día de la expiación era el único día que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo? El único día. Ese día entraba 3 veces, pero era el único día en que podía entrar. Y parte del ritual era
traer 2 machos cabríos, es decir, 2 cabras machos, ¿cierto? Idénticos, prácticamente gemelos, edad, estatura, color, todo, daba lo mismo. Se echaban suerte como si se tiraran los dados y uno iba para sacrificio por los pecados y en el otro se hacía un acto, un ritual, digamos, de fe, que era la otra moneda del pecado. Por un lado, el pecado tiene que ser expiado, es decir, un inocente muere por los culpables y se derrama sangre inocente. Esa es una parte del proceso de limpieza. Pero la otra parte es que el pecado es echado lejos. Como está lejos el oriente del occidente, hice alejar de vosotros vuestras rebeliones, ¿sí o no? Amén. A lo profundo del mar, dice, son arrojados nuestros pecados. Es una figura, es una metáfora para darnos distancia, ¿cierto? Bueno, ¿qué se hacía con el otro macho cabrío? Era lo mismo, daba igual. Sobre el otro se hacía un acto simbólico, se apoyaba las manos sobre la cabeza y se le cargaba la inmundicia, la culpabilidad. Entonces un hombre designado para tal caso se llevaba ese animalito, sobre todo para regiones desérticas y regiones de quebrada, donde habían fosos profundos, regiones de precipicio o de despeñadero. ¿Cuál era la idea? Que nunca nadie más volviera a ver ese animalito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? La idea era empujarlo y arrojarlo al vacío de tal forma que ese animalito obviamente nunca iba a volver. ¿Por qué? Porque se estrellaba contra el fondo como... cierto, en los dibujos animados, eso, el pobre coyote no caía allí al fondo, pero este no volvía nunca más. ¿Por qué? Porque la figura era alejar nuestros pecados de tal forma que no hay más memoria de él. No vuelve nunca más. Y cuando Cristo nos ha perdonado, cuando Dios nos ha perdonado, hermanos, no hay más memoria de nuestros pecados. Ya no se recuerda, no es un problema, no puede volver. ¿Por qué? Porque se cargaba simbólicamente sobre ese animal los pecados y era remitido ¿a dónde? A un abismo, a un foso profundo. Es decir, y puse el ejemplo ahí de mi vecino, que no me escuche, cuando me llevó una bolsa de residuos a mi casa y la puso allí en mi canasto. Y yo me levanto en la mañana y ¿qué veo? Una bolsa de residuos. Esa bolsa no es nuestra. ¿Qué pasó? Algún vecino vino de noche y la dejó en mi puerta. ¿Qué hice yo? Miré, el que no tiene canasto, ese fue. Entonces me crucé con la bolsa de residuos y se la dejé en la puerta. Como diciendo que esto es tuyo, te pertenece. ¿Quién fue el que introdujo el pecado a la humanidad? Satanás. Satanás se rebeló en el cielo y después induce al hombre a pecar. ¿Sí, no? Amén. Él es el autor del pecado. ¿Sí? Entonces, de esta manera simbólica, el pecado, esa bolsa de residuos, esa inmundicia, ¿con quién corresponde? Allá, en la suciedad, en el abismo, en el olvido, en la oscuridad. Amén. Entonces, había todo un acto simbólico, ¿cierto? Bien. Y esta mujer con el efa, esta mujer dentro del efa, dentro de este canasto, era llevado ¿a dónde? A Babilonia, nos decía. Estoy repasando todo esto porque no se escuchó el mensaje anterior, ¿sí? Y de paso usted repasa, ¿no? Entonces, ¿a dónde era llevado? A Babilonia. ¿Por qué? Porque de dónde habían traído los judíos que estaban reconstruyendo en día de Zacarías el templo, ¿de dónde habían traído esas mañas que ahora tenían? 70 años viviendo en Babilonia, ¿sabe cómo se te pegan las mañas? 70 años viviendo en el mundo, 430 años viviendo en Egipto. Cuando los israelitas salen de Egipto traían todas las mañas del mundo, ¿sí o no? Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿traemos mañas o no? No mire a nadie, por favor, no mire a nadie. Pero traemos mañas. Y el Señor quiere que esas mañas sean desterradas. El Señor quería limpiar a su pueblo y le estaba diciendo, la ley está sobrevolando la nación y la ley los condena. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a remitir el pecado, la maldad y la voy a arrojar donde corresponde, allá a Babilonia. Porque de allá lo trajeron, pero esto no pertenece a mi pueblo. Así hace el Señor con nuestros pecados. Amén. Una tremenda lección a través, cierto, de estas profecías. De eso trató, en esencia, el capítulo 5. Y ahora pasamos al capítulo 6. Y dice, y esta es la visión de los carros del juicio. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En primer lugar, estos carros, ¿cierto?, en esta octava y última profecía, eran carros de guerra, eran carros de batalla, no era cualquier carro.
No era un carro, como diríamos hoy, para vender verdura. No, eran carros de guerra, ¿sí? Y lo interesante es que estos carros, ¿cierto?, tenían varios caballos, es decir, no era un solo caballo por carro, sino que había más de uno, tal vez dos, porque la palabra caballo va a estar luego en plural, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 2 dice, en el primer carro había caballos alazanes. Entonces era un carro, pero por lo menos un par de caballos, ¿cierto? Porque está en plural, ¿sí? Bien. Son detalles nada más, hermanos. El asunto es que estos eran carros de guerra, ¿no? Que están saliendo en este caso, ¿no? Y dice que salían de entre dos montes. ¿Dónde estaba teniendo las visiones este hombre, este profeta? En Jerusalén. Y dice un autor, el doctor Vernon McGee, ¿cierto?, en su análisis de este pasaje, dice, lo más probable es que esos dos montes representen los montes principales en Jerusalén. El primero es el monte Sión, donde está el templo, y el segundo es el monte de los Olivos, donde se va a producir el regreso del Señor. De hecho, Zacarías, al final del libro, en el capítulo 14, dice que el regreso del Señor será en el monte de los Olivos. Ahí el Señor va a volver y allí el Señor va a sentar sus pies en la gloriosa segunda venida. Así es que lo más probable es que estos montes, dice Vernon McGee, representen los dos montes principales en Jerusalén, y tiene sentido porque las visiones son allí y tienen que ver con Jerusalén, con Israel como centro del mundo. Mire, el centro del mundo no es Nueva York, el centro del mundo no es allá Ginebra, no es ninguna ciudad de la Unión Europea, el centro del mundo es Jerusalén. Y todo lo que pasa en Jerusalén, allí van a estar todas las miradas puestas. Allí básicamente comenzó todo y allí también se define todo. De hecho, los ríos que se cree que recorrían el huerto del Edén, que son el Éufrates, el Tigris, algunos creen que el otro es el río Nilo y uno más que desapareció luego de tantas catástrofes, ¿cierto? Por ejemplo, el diluvio. Entonces todo rodearía justamente a la zona de Israel. Y cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, lo hizo en el monte Moriah. El monte Moriah, luego años más tarde lo va a conocer como el monte Sión, como el monte donde está Jerusalén y donde específicamente está el templo. O sea que todo en realidad apunta exactamente al mismo lugar. No sería de extrañar que estos dos montes dice que eran de bronce, y el bronce nos habla siempre del juicio de Dios. El altar del sacrificio, mis hermanos, era de bronce, no era de oro. Y allí se quemaban los animales, allí estaba el juicio de Dios por el pecado. Los pies del Señor eran como de bronce bruñido, porque Él juzga, en este caso, a las iglesias en Apocalipsis capítulo 1. Y aquí estos montes eran de bronce. ¿Por qué? Porque desde Jerusalén, desde ese centro, de ese lugar geográfico, sale el juicio de Dios para las naciones. De allí el Señor, porque esta profecía nos está trasladando hacia los tiempos finales. Otra vez, lo que Zacarías está viendo para sus días tiene que ver con lo que ellos están viviendo, pero también es una proyección hacia el futuro. Desde Jerusalén el Señor va a pelear por su pueblo, desde Jerusalén el Señor va a descender, ¿cierto? Y va a herir a las naciones con vara de hierro, dice su palabra. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Entonces estos 4 carros de guerra en realidad salen de estos 2 montes, ¿no? Y son estos montes de juicio, montes en donde el Señor va a juzgar a las naciones. Dice el versículo 2, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, versículo 3, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Bien, básicamente acá tenemos estos 4 carros y por lo menos un par de caballos en cada carro, ¿cierto? Eso es lo que él está viendo. Y estos carros y estos caballos nos recuerdan inmediatamente los sellos de la tribulación, porque ¿cuántos jinetes aparecen? 4 jinetes, Apocalipsis capítulo 6. Ahora vamos a ver las pequeñas diferencias, ¿no? Pero básicamente son casi los mismos colores de unos que de otros. Dice que en primer lugar
aparecen caballos alazanes. Esto ya lo explicamos en el capítulo 1. El alazán es un color rojizo, ¿sí? Color rojizo. Y ese color rojizo nos recuerda la guerra. Entonces, como salían estos caballos, estos carros de guerra, de dos montes de bronce que representan a Jerusalén, ¿cierto? El punto principal, son obviamente caballos de guerra. Por eso hablamos aquí del juicio de Dios. El juicio de Dios comienza allí en la época de la tribulación, desde aquel lugar. Dice que los segundos, el carro estaba precedido, ¿cierto?, por caballos negros. Y el negro, también en Apocalipsis y aquí, simbolizan el hambre. Luego de la guerra, ¿qué viene? El hambre, justamente. Fíjense que ahora muchos gobiernos hipócritamente le están echando la culpa a la guerra entre Ucrania y Rusia por la inflación, por el hambre, la escasez de alimentos, pero todo tenía que ver con Rusia y con Ucrania. Nosotros de verdad, antes de esta guerra que está sucediendo allá, pensábamos o estábamos nosotros pendientes, no, porque Ucrania... ¿Alguien se acordaba de Ucrania? ¿Alguien tenía idea de Ucrania? Nadie sabía nada. Ahora todo tiene la culpa Ucrania, ¿cierto? Y esa guerra allá entre dos países, ¿no? Bien, pero sin duda, mis hermanos, luego que hay guerra, hay hambre. Viene la escasez. En Apocalipsis también básicamente están los mismos resultados. También se menciona allí en el versículo 3, versículo 3, el carro precedido por caballos blancos, y el caballo blanco siempre nos habla de victoria. Vamos a ver eso, una diferencia, ¿cierto?, con Apocalipsis, porque en Apocalipsis el primero que sale es el caballo blanco, que sale venciendo y para vencer, ¿cierto? Aquí el caballo blanco, el carro con caballo blanco es el tercero en realidad, y el cuarto y último es el carro con caballos overos, que básicamente overos, también lo vimos en el capítulo 1, significa manchado. Ese caballo que viene así, todo como difuso, como si lo hubieran pintado y luego le pasan la mano, así quedan los colores medio mezclados. Ese es un caballo overo, es un caballo manchado. Y ese caballo overo, ese caballo manchado, nos recuerda las pestilencias. Otra vez, fíjese que lo que Dios le está mostrando acá es básicamente también una secuencia. Hay una guerra, la guerra trae el hambre, pero esa guerra también termina en una victoria, aunque esa victoria también trajo mucha pestilencia. Es como una secuencia que él está viendo, ¿cierto?, en un conflicto. En Apocalipsis capítulo 6, que habla algo parecido, se invierte un poquito el orden nada más, y lo primero que aparece es un jinete de un caballo blanco, que es el anticristo. Es el anticristo. Tal vez hay una diferencia porque el anticristo tiene que ver primero con las naciones, después con Israel. Y como Zacarías lo está viendo en relación a Israel, lo pone después. Para Israel probablemente primero sufra la guerra, luego el hambre y luego aparece recién el anticristo allí como supuesto salvador. Podría ser, pero no vamos a ahondar en ese tema, ¿sí? Porque si no sería especular nada más. El asunto es que en Apocalipsis tenemos básicamente los mismos colores, pero se invierte un poquito el orden. Primero el caballo blanco del anticristo, luego el caballo rojizo de la guerra, luego tercero el caballo negro del hambre y por último un caballo que acá no se menciona es el amarillento, es el pálido muerte, ¿cierto? Que justamente nos habla de la muerte. O sea que lo que él está viendo acá tiene una estrecha relación con los acontecimientos futuros que envuelven a Jerusalén. Y continúa el versículo 4 y dice, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Muchas veces, mis hermanos, no hemos de extrañarnos que no entendamos algo de la Biblia. ¿Verdad que a veces no entendemos? Hay cosas que son sencillas y hay cosas que son más complicadas, sin duda. No nos extrañemos. Aún hombres como Zacarías, hombres como Daniel, en el capítulo 12 van a decir, yo vi, mas no entendí. Juan también en Apocalipsis, por ahí le pasa lo mismo, no entiende determinadas cosas. Por eso no nos extrañemos
Y tampoco pensemos que nosotros lo sabemos todo. Necesitamos la sabiduría divina, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí? Y de a poco Él va, espero, ¿cierto? Y uno va buscando del Señor y Él va aclarando nuestra mente y vamos entendiendo más. Yo espero que hoy usted comprenda más de la Biblia que hace un año atrás, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios entonces, ¿cierto? Entonces vamos avanzando en el conocimiento y profundizando en la palabra del Señor. Bueno, este es el profeta, le está hablando un ángel, tiene visiones tremendas y él dice, no entiendo. Así es que bueno, a veces no entendemos, pero gloria a Dios que aquel que busca del Señor, el Señor le abre el entendimiento. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, es decir, Dios se complace en darnos sabiduría. Y esa es una buena petición, mis hermanos, pedir sabiduría. Pedir inteligencia, pedir la capacidad, no solamente de entender las Escrituras, sino que predicábamos el día sábado allí en el programa La Hora de la Verdad, pedir sabiduría también para las cosas manuales que hacemos. Citábamos allí cómo la Biblia nos dice que Bezaleel y Aholiab, los artesanos que construyeron el mobiliario del templo, del tabernáculo, dice que fueron llenos del Espíritu de Dios en sabiduría y en capacidades, ¿cierto?, con sus manos para hacer esas artesanías. Hermanos, esas capacidades vienen de Dios. La capacidad de poder trabajar, la capacidad de poder manufacturar algo, la capacidad de poder desarrollarse en una cosa, en un área o en otra, en áreas comunes y corrientes, viene de Dios. El Señor los llenó del Espíritu Santo y de sabiduría y de conocimiento a esos hombres. ¿Para qué? Para que hicieran muebles. Para que hicieran cosas, cierto, que están en el templo. Cuando se eligen los primeros diáconos, ¿qué se pedía? Que fueran llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Llenos de sabiduría, llenos de fe. Usted diría, para predicar a las naciones, pastor. No, para servir a las mesas, para ser de mozos. ¿Necesitamos o no la gracia del Señor? Amén, amén, la necesitamos. Para limpiar este templo, ¿necesitamos la gracia del Señor? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, para hacer todo lo que hacemos en nuestro trabajo cotidiano, en el trabajo de costurera, en el trabajo de albañilería, en el trabajo de fotografía, en el trabajo que tengamos, necesitamos la gracia y la llenura del Señor. Amén, y Él da esa gracia. Gloria al nombre del Señor. Así es que este profeta pregunta, ¿qué es? No entiende él. Y así viene la explicación, ¿no? Gloria a Dios que el Señor al que pide, le da, ¿cierto? El que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y le explica, viene la explicación. El mismo ángel le da explicación. Dice allí en el versículo 5, y el ángel me respondió y me dijo, estos son... ¿Cuáles? Los carros, tirados por caballos de distintos colores. Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. En primer lugar, la palabra viento que aparece allí es el hebreo ruaj, que significa tanto viento, aliento o espíritu. ¿Sí? Viento, aliento o espíritu. O sea que esa palabra ruaj podríamos traducirla así. Estos son los 4 espíritus de los cielos. De hecho, muchas Biblias lo dicen así. Otras traducciones ponen allí en vez de vientos, espíritu, porque la palabra es ruaj. Podría ponerse, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 alientos. Por ahí no suena tanto... pareciera que no es la palabra ideal, ¿cierto? Por ahí vientos parece medio indefinido, pero si decimos espíritu, tiene sentido. Estos son los 4 espíritus, ¿cierto?, de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Amén. Entonces ahí cobra sentido. Creo que al poner la palabra espíritu, que eso es ruaj, tiene más sentido el pasaje. ¿A qué nos recuerda esto? En primer lugar nos recuerda a Job. ¿Se acuerda? Cuando el Señor se presentan delante de él, dice, vienen todos los ángeles, todos los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. ¿A qué? A dar informe,
a traer el informe de lo que están haciendo o a recibir órdenes de lo que deben hacer. Amén. Amén. Ellos se presentan, rinden cuentas, así como nosotros, la iglesia, dice que vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo, ¿sí o no? Amén. Vamos a rendir cuenta de nuestra mayordomía, porque Él es el Señor. Entonces los ángeles vienen a dar cuenta al Señor de lo que hicieron, vienen a traer informe como corresponde, no para que Dios se entere, Él ya lo sabe, pero es un deber de la criatura responderle a su Hacedor. Amén. Responderle al Señor. Entonces vienen los ángeles allí a traer su informe y también vienen a recibir instrucciones de lo que hay que hacer. Amén. Allí en Job se nos narra esa situación. Vienen los ángeles a presentar informe y cuando viene también Satanás, porque aún a los ángeles malignos en nuestro Señor gobierna. Amén. Amén. Todos están bajo la soberanía de nuestro Dios. Viene también Satanás y Dios le pregunta, ¿no has considerado acaso a mi siervo Job? Y él lo que está viendo es esto. El ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 espíritus de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Gloria a Dios. Hay, mis hermanos, sin duda, ángeles que tendrán asignada la protección de sus hijos. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice que son espíritus ministradores enviados en ayuda de aquellos que han de heredar bendición, han de heredar salvación. Gloria a Dios. No los habremos visto, pero más de una vez algún ángel del Señor ha estado allí al lado nuestro guardándonos y cuidándonos, cubriéndonos. Amén, gloria al Señor. Pero también Dios a veces envía ángeles con el propósito destructivo, ¿sabía usted? ¿Cómo? Dios con propósito destructivo, pero no ha leído Apocalipsis entonces, por ejemplo. Claro. Cuando allí en Egipto, luego de las plagas, la última plaga de la muerte de los primogénitos, ¿a quién enviaba Dios? Al ángel destructor, ¿sí o no? ¿Quién lo enviaba? Dios. ¿Quiénes se iban a salvar? Aquellos que pintaran, ¿cierto?, con sangre allí en el dintel y en los postes de sus casas. ¿Pero quién enviaba ese ángel destructor? Dios. Dios muchas veces envía a sus ángeles en el propósito de ayudar y de bendecir a sus hijos y a veces los envía con un propósito de destrucción de los que hacen impiedad. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, por allí por el capítulo 12, dice que el Herodes, gobernante de esos días, no quiso dar la gloria a Dios y dice que un ángel le hirió. ¿Lo leyó ese pasaje? Y dice que murió comido de gusanos. ¿Sí o no? ¿Lo leyó? Diga que sí, estamos transmitiendo en vivo. ¿Amén? Amén, diga que sí, hermano, aunque no lo haya leído. Diga amén. ¿Amén? ¿Lo leyeron? Amén, amén. Ahí escucharon lo de internet. Bueno, allí dice que un ángel lo hirió y murió comido de gusano. Después búsquelo en su casa, por favor. Entonces muchas veces Dios enviará ángeles para socorrernos, gloria a Dios, amén, para guardarnos, para protegernos, pero muchas veces Dios utilizará a sus criaturas para infligir castigos, para ajusticiar, para que se cumpla la voluntad del Señor, mis hermanos, sí, porque todo está bajo el control de Dios. Y dice que estos ángeles, estos espíritus, que salen después de presentarse delante del Señor. Y también, no solamente nos recuerda aquellos episodios que venimos mencionando, sino también, mire qué tremendo episodio. Acompáñeme un segundito a Apocalipsis capítulo 7. Porque aquí está hablando de 4 ángeles, 4 carros que traen juicio de Dios sobre el mundo, que salen desde Jerusalén, desde allí va a comenzar, ¿cierto?, el juicio de Dios, y van a recorrer el mundo, los 4 puntos cardinales de la tierra, y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7, estos son los primeros días de la tribulación, antes que empiece la tribulación, mire lo que dice, después de esto vi a 4 ángeles, ¿cuántos? 4 ángeles en pie, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían ¿qué? Los 4 vientos. Otra vez la misma frase, la misma palabra, los 4 vientos, los 4 espíritus, ruaj.
¿Se entiende lo que estamos leyendo? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. ¿Cuántos veía Zacarías? 4 vientos, 4 espíritus. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, es decir, para que no viniera ningún juicio de Dios sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que, sigo leyendo, hasta que hubieran sido sellados los siervos de Dios. Tremendo. Fíjese cómo hay un doble propósito allí. Primero, antes de que estos carros actúen, antes de que se desate el juicio de Dios en aquellos días de la tribulación, comenzando desde Jerusalén para el mundo, Dios en primer lugar va a sellar y va a marcar a sus hijos. Aquellos sobre los cuales las plagas no van a tener poder. Aquellos sobre los cuales, mis hermanos, el juicio de Dios no los va a tocar, porque son sellados de Dios. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Le pido al Señor que no me hable hablar en lenguas, porque así ya es difícil a veces, ¿no? Bien, asimismo, mis hermanos, asimismo, ningún juicio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro sello? El Espíritu Santo es nuestro sello. Con Él hemos sido sellados hasta el día de la redención. Gloria a Dios. Entonces aquí Dios le está mostrando a Zacarías cosas que están por venir. No se va a desatar el juicio de Dios, nos va a decir Apocalipsis, estos jinetes, estos carros que traen juicio que parte desde Jerusalén para los 4 ángulos de la tierra, no se van a desatar antes de que Dios primero no haya sellado a sus escogidos. Gloria al nombre del Señor. Días de la tribulación. El carro con los caballos negros, el carro con los caballos negros, dice versículo 6, salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. Los overos, los manchados, salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Es decir, que estos carros salen en definitiva para todo el mundo. Van al norte, van al sur y otros van a recorrer toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las naciones experimentarán el juicio de Dios. No hay nadie que se escape del justo juicio de Dios, mis hermanos. Mateo capítulo 25 nos narra, dice que cuando venga el Hijo del Hombre con gran poder y gran gloria, serán reunidas delante de Él, ¿quiénes? Todas las naciones, gloria al nombre del Señor. Y Él las apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Naciones a un lado, naciones a otro lado. ¿Por qué? Porque Dios es el juez de toda la tierra. Porque como dice Apocalipsis, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que Él va a traer juicio a todas las naciones, mis hermanos. Y dice el versículo 7, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Versículo 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Qué significa esta frase? Significa que el juicio de Dios también cayó sobre esa región y cuando cayó sobre la región norte ya cesó justamente la contienda, porque dice, hicieron reposar mi espíritu. Hermanos, en los días de la creación, cuando Dios terminó su obra creadora, el 7º día reposó, descansó. Quiere decir que la obra está finalizada. Lo que está diciendo aquí, que la batalla final tiene que ver justamente con un reino norte en los días de la tribulación, así como en aquellos días un reino norte era el reino invasor y los tenía ellos oprimidos. Termina este pasaje, mis hermanos, luego de hablar del juicio de las naciones, de este juicio que va a venir, con
una coronación, algunos dicen, es la primera vez que se mezcla el rey y el sacerdocio. Yo creo que no es la primera vez, es la segunda, porque ya hay un antecedente. Ahora esto ya no es una visión, ahora ya está normal, la vida pasa normal y vamos a terminar los versículos que nos quedan. Dice, vino a mí palabra de Jehová, ya esto es otro día, ya pasaron las 8 visiones. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Vamos a ver aquí que el sumo sacerdote es coronado como rey. Y esto es un acto que el profeta está haciendo. Ahora imagínense, en aquellos días había un rey extranjero que gobernaba. Los medopersas eran los gobernantes. Y en Jerusalén había un gobernador, que era Zorobabel. Sin embargo, por orden del Señor, Él dice, toma plata, toma oro, que se supone que eso era para la reconstrucción del templo, haz una corona, toma testigos y ve y pone esa corona como si fuera rey en cabeza del sumo sacerdote. Cualquiera diría, esto es una rebelión. Cualquiera diría esto, ¿qué está haciendo? Primero, está tomando el dinero que es para la reconstrucción del templo y hace una corona. Segundo, en vez de ponerla en la cabeza del gobernante, la pone en la cabeza del sumo sacerdote. ¿Qué está haciendo? Pero Dios le estaba anticipando aquí un cuadro profético simbólico importante. Llegará el día en que el sumo sacerdote, Jesucristo el Señor, el sumo sacerdote por excelencia, también será Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos un cuadro tremendo. Este es un cuadro simbólico, porque mire lo que dice. Y le hablarás al sumo sacerdote cuando lo están coronando delante de testigos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Es decir, no es él. Es como que Zacarías dijera, le estoy poniendo la corona en la cabeza al sumo sacerdote, pero esto en realidad es para el varón que se llama el renuevo, es decir, el vástago. ¿Quién es el vástago? ¿Quién es el renuevo? Ya Isaías lo había anticipado, porque vendrá un renuevo, nacerá un renuevo, ¿cierto?, de el tronco de Isaí, y está hablando de Jesucristo el Señor. Le está poniendo la corona allí al sumo sacerdote, pero le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, es decir, Jesucristo el Señor, el cual brotará de sus raíces. ¿Por qué? Porque Él es raíz de David. Amén. Él es raíz y linaje de David, así lo plantea la Biblia. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es en definitiva el que va a edificar el templo del Señor, el cual nunca será exterminado, nunca será conquistado, ni derribado, ni quemado? Mire, cuando Salomón hizo el templo, en un momento fue destruido, ¿sí o no? Después estos hombres en esta época también edifican un templo, pero más adelante va a ser profanado, va a ser ensuciado. Después viene Herodes y construye sobre esa ruina y esa ceniza el tercer templo. ¿Pero qué pasó? Los romanos después lo destruyeron y no hay templo, no hay nada allí. En los días de la tribulación, para el anticristo se va a construir un templo, ¿sí o no? Dice, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En los días de la tribulación va a haber templo, pero ¿qué va a pasar con ese templo? Va a ser también destruido. ¿Cuál es el varón que se llama el renuevo, la raíz de David, que va a construir un templo para siempre? Jesucristo el Señor. Y dice aquí, Él edificará templo a Jehová. Y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Ve, está hablando de sacerdote y de trono, templo y trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos.
Las coronas servirán a Elem, los que había mencionado como testigos, a Tobías, a Jedaías, a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Es decir, que una vez que hizo ese acto simbólico, le sacó la corona al sumo sacerdote, la entregó a estos testigos y les dijo, guárdenla en el templo, porque esto se va a cumplir. Gloria al Señor. Y esto se va a cumplir, mis hermanos. En días pasados, en Génesis capítulo 14, versículo 18, dice que cuando Abraham volvió de la derrota de los reyes, allí de Oriente, le salió al encuentro Melquisedec. Y dice que Melquisedec era rey de Salem, que más adelante se llamó Jerusalem. Le salió al encuentro Melquisedec, rey de Salem, ¿y qué más dice? Sacerdote del Dios Altísimo. O sea que esta es la segunda vez que aparece esta figura de un rey sacerdote. Mire, para ir finalizando, nuestro Señor Jesucristo, cuando desarrolló su ministerio, Él fue el profeta de Dios. Amén, porque nos habló del Padre, ¿sí o no? Nos reveló al Padre. Cuando estuvo en la cruz, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Cuando Él ascendió y ahora está a la diestra del Padre, ¿qué es? Nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, ¿sí o no? Amén. Amén. Pero cuando Él vuelva, ¿qué será? Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor. Y termina el versículo 15 con estas palabras. Y los que están lejos, cuando esté ese templo, cuando esté este gobernante, este renuevo, Jesucristo el Señor, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová nuestro Dios. Amén. Llegará el día, mis hermanos, como dice Zacarías, en el capítulo 14, este mismo profeta, palabras finales. Capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, escuche, subirán de año en año para adorar ¿a quién? Al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Gloria al nombre del Señor. Él va a reinar, como a veces cantamos, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Le damos gracias al Señor, mis hermanos. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.